7:34 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Para conocer cómo transcurrió la jornada electoral para renovar a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, nos acompaña el día de hoy José Gregorio Afonso. Él es profesor y presidente de la Asociación de Profesores de la UCB. Buenos días, señor José Gregorio, bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación, saludos a ustedes y a todos los que en este momento nos ven y nos escuchan. Sí, nos gustaría que comenzáramos esta entrevista presentando un balance de cómo transcurrió la jornada electoral del pasado viernes y la información actualizada, qué se sabe hasta este minuto. Bueno, la jornada electoral del día viernes fue verdaderamente exitosa. En mi opinión fue una lección, tal vez en una institución educativa esa palabra puede encajar perfectamente. Cuando digo eso es porque fue primero una participación enorme de toda la comunidad universitaria extendida. Hablamos de el 71% de participación de los profesores activos, más del 45% de los jubilados, casi 11.000 egresados, igualmente casi 7.000 estudiantes, es decir, alrededor de 25.000 personas estuvieron por nuestros pasillos y nuestro campus en Caracas, en Maracay, en Barquisimeto, en Barcelona, en Ciudad Bolívar, ejerciendo la autonomía, porque vale decir que estas elecciones, la última que se realizó fue hace 13 años, cuando en realidad siempre se hacían cada 4, pero fueron sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en la pretensión de los poderes públicos de este país de entrometerse en la dinámica de las universidades, la que limitaron la posibilidad de hacer estas elecciones por mucho tiempo. Ahora se hicieron y fueron verdaderamente masivas, además transcurrieron en paz, no hubo incidentes de violencia, terminaron alrededor de las 7:30 de la noche. Bueno, el conteo sí fue realmente excesivamente largo. Vale decir que es primera vez que participan otros sectores en esta elección, empleados y obreros, y que además se hizo una mega elección, pues decir, al estar retardado todos los cargos de representación ante los organismos de gobierno, no solo se eligieron la cuarteta rectoral y los decanos, que es lo que usualmente conoce la comunidad, sino que también a otros representantes. Fueron casi 170 y pico de cargos principales electos ese día, bueno, y hace más complejo todo el proceso. Pero en general fue masivo. Una muestra de que la convicción de que los universitarios creemos en el voto y que, bueno, estamos muy esperanzados de que esta experiencia abra las puertas en la Universidad de los Andes, Carabobo, en el resto del país, que también fueron sometidos a este cerco jurídico y se les limitó la escogencia de autoridades por mucho tiempo. Profesor, si hacemos una comparación de estas cifras que está aportando el día de hoy, que dice que más del 71% de los profesores participaron, en comparación con esta última elección de hace 13 años, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del doble, prácticamente, de participación. Es inédita, es histórica, no ha habido participación alguna. Y eso que nosotros tuvimos un evento el 26 de mayo donde sí, intentamos hacer las elecciones y fallas logísticas y organizativas lo impidieron. Creo que también ahí, con la misma humildad y la autocrítica que impone el pensamiento inteligente no se puede desarrollar si no es capaz de cuestionarse a sí mismo lo que tiene. Bueno, con esa autocrítica se postergó la elección al 9 de junio, reconociendo que no se había alcanzado todos los elementos organizativos y bueno, igual la gente vino, participó. También es importante señalar que no es usual que una institución educativa reciba 25.000 electores. Eso tampoco nunca había pasado. Entonces, bueno, por supuesto, no es la naturaleza misma de la institución y, bueno, la altera un tanto en su funcionamiento. Esta es una elección, bueno, que puede ser similar en su participación hoy a la de alguna alcaldía pequeña en Venezuela. Desde el punto de vista técnico o de la logística como tal de estos comicios,
¿Cuáles fueron esos desafíos más difíciles que ustedes afrontaron y que superaron en este proceso? Bueno, en primer lugar, la impresión oportuna del material. En el 26 de mayo el material electoral no estaba completamente impreso para ese día y en esta oportunidad, el día miércoles, todas las subcomisiones electorales de la facultad y la dependencia ya tenían el material impreso. En segundo lugar, el establecimiento de los protocolos de circulación para cada uno de los electores no estaba en las mismas magnitudes que se comportó el 9 de junio. Es decir, se separaron las mesas, egresados, empleados, por sectores, y eso también le dio mayor fluidez al proceso. Y en tercer lugar, bueno, todos los cuadernos de votación se imprimieron con anterioridad porque se completó la actualización del registro electoral en forma oportuna y total. Cualquiera que hubiese egresado en la universidad hace 10, 15 años y quisiera votar, metía su número de cédula en un link que fue público y ahí le ubicaba dónde iba, con qué sector iba a votar y dónde. Entonces creo que fueron esos los principales elementos a superar, los logísticos y organizativos. Donde sí efectivamente se presentaron limitaciones fue en el tema del escrutinio, es decir, esa cantidad de lectores, se utilizaron unas máquinas llamadas lectoras ópticas que fallaron muchísimo, que a las 6 de la mañana todavía no se había terminado de contar, ya más o menos a las 10 estaban sí las actas, que es lo fundamental, las actas de cada una de las subcomisiones electorales, pues de la dependencia y de las facultades. La comisión electoral publicó un boletín, eso infortunado, que bueno, fue un error, pero inmediatamente 15, 20 minutos aclaró que había sido un error técnico. Al acercarnos allí también nos señalaron, llevamos 30, 35 horas prácticamente sin dormir y hicieron una permuta en los datos cuando los cargaron. Pero bueno, la veeduría, porque la comisión electoral organiza el proceso, pero tiene una comisión técnica auxiliar y tiene unos representantes de los candidatos a rectores. La veeduría rápidamente actuó y lo que hicieron fue enmendar, porque fue un error a la hora de cargar. No había las actas lo certificaban y ya hubo el mismo sábado un boletín preliminar con más del 80% de lo escrutado y bueno, ya la comunidad tenía sus resultados plenamente. ¿Cuál fue el error como tal? Bueno, si lo explicara técnicamente de la forma más gráfica, si usted va a cargar en una tabla Excel y usted coloca unos datos en una celda que no es, ese error mueve todas las demás. Claro. Entonces, afecta para no entrar en... Claro. Sí, claro, porque coloca los resultados en quienes no son, pues, porque los moviste. Pero eso duró, la aclaratoria fueron 15 minutos después y ya cuando se volvió a cargar con calma se hizo y hoy hay un link público donde la gente se mete y tiene las actas de cada subcomisión y bueno, y eso está totalmente reconocido. Creo que también eso todo desde el punto de vista organizativo. Desde el punto de vista en toda elección hay, digamos, posturas políticas y cuando políticas hablamos de la misión de la institución, hablamos de la vinculación y de los planteamientos, también podemos decir que fue una victoria muy importante de las fuerzas autónomas de la universidad. Es decir, la candidatura abiertamente identificada con el gobierno, bueno, digamos, obtuvo los resultados que debía darse ante un gobierno que tiene una política educativa orientada a destruir las universidades y a empobrecer a los universitarios. Quedó en el penúltimo lugar. Mientras los dos candidatos, que en el caso rectoral, que lo que la opinión pública generalmente identifica con mayor rapidez, pasan a la segunda vuelta, porque nuestro sistema es, si un candidato no tiene el 50 y 1%, hay que pasar a segunda vuelta. Eso en el ánimo de que se fortalezca la mayor cantidad de consensos en la universidad. Entonces, eso no ocurrió. Hay dos candidatos a segunda vuelta, dos destacados profesores
además de pensamiento autónomo, como son el profesor Humberto Rojas y el profesor Víctor Rago, y el 30 de junio tendríamos una segunda vuelta, donde solo participarían ellos, también en los otros 4 cargos de autoridades centrales, vicerrector académico, vicerrector administrativo y secretario, y en 3 facultades nada más, porque en 8 de ellas sí se impusieron los decanos en primera vuelta, es decir, o eran 2 candidatos nada más y no era necesario hacer la segunda vuelta. Entonces, ahora, bueno, estamos contentos. Profesor, tomando en cuenta este error que generó reacciones adversas a través de las redes sociales, mucha gente se pronunció, y tomando en cuenta que viene una segunda vuelta, ¿cuál es el proceso de revisión que van a tomar en cuenta antes de emitir unos resultados oficiales? Bueno, en primer lugar, es decir, quien logra y advierte y contribuye a enmendar ese error en forma rápida es la veeduría de la Comisión Técnica y de los representantes candidatos. Es decir, el 9, la veeduría va a ser más estricta. Es decir, tenemos que mostrar los resultados en forma más rápida y en la sala de totalización tiene que ser mucho más... tener una observación mucho más detallada. Vale decir que casi 170 y pico de cargos que son de representaciones ya no van a la segunda vuelta, eso se dieron ya. Entonces son menos cargos, va a haber la misma cantidad de electores, pero menos cargos. Entonces el tema del escrutinio y la totalización es más sencillo. Y además se focalizan mucho más máquinas, para decirlo de otra manera. Tenías 24 máquinas lectoras para 11 facultades, hoy 8 de ellas no van a hacer elecciones, digamos, elecciones para representación, entonces puedes concentrar más máquinas para el tema de la lectura. Bueno, lo ideal y que también es un aprendizaje que tenemos que sacar es que estos procesos en próximas oportunidades no tenemos que hacerlo con esta tecnología que es semiautomática y media mecánica. Hay que pasar a un sistema electoral digital completo, porque bueno, estamos en el siglo XXI, pues. Es decir, hubiéramos tenido en 2 o 3 horas los resultados. Pero puede tener confianza la UCEBista que además, así como se aprendió del 26 para el 9, del 9 al 30, vamos a tener eso en forma mucho más temprana. Por supuesto, no voy a relativizar la crítica a la Comisión Electoral. Ellos están allí, tienen que hacerlo bien y cuando lo hacen mal, hay que señalarlo. Sin embargo, la diferencia es que lo señalamos en el sentido propositivo y estableciendo las medidas para que nuestra institución se fortalezca. Porque, bueno, es un evento electoral, pero un evento de una institución a la cual todos los que participamos en el proceso electoral queremos para ella lo mejor. Digamos, mostrar de ella lo mejor y hacer, si se puede decir así, la política en ella también una lección, sí, con toda humildad lo estoy diciendo, por supuesto. Sí, profesor, ¿y qué se necesita para pasar ese sistema digital? Bueno, entre otras cosas se necesita una inversión en maquinaria. Solo en maquinaria, porque nuestra escuela de computación tiene técnicos que además que hacen auditoría al sistema electoral nacional, es decir, lo que es software y todo ese procesamiento nosotros lo hacemos y lo hacemos gratis para la institución. Es decir, no hay ningún costo alguno. Entonces simplemente invertir en la maquinaria, eso también depende de mayor presupuesto o depende de que se le asigne mayor presupuesto a las universidades. Y bueno, eso es lo que tenemos que pasar. En la siguiente elección va a ser así, estoy seguro que va a ser así. Vamos a que sean bajo una tecnología digital y tengamos las cosas con mayor rapidez. En Brasil es un buen ejemplo. En Brasil fueron 100 millones de personas las que votaron y la diferencia no alcanzó un punto porcentualmente hablando. Y en menos de medio día el país y el mundo supo los resultados. Es decir, con lo cual estamos diciendo que lo que queremos nosotros para mejorar nuestro sistema electoral no es ningún descubrimiento inédito, simplemente es una inversión para que podamos concretarlo. Y para esta segunda vuelta, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen con respecto al porcentaje de participación? ¿Usted cree que se mantenga? En algunos casos, no, en todo se va a mantener y en algunos casos creo que se va a incrementar, porque digamos es el evento decisorio.
Por lo menos en la elección a las autoridades rectorales estamos absolutamente convencidos de que va a haber una elevadísima participación, porque por esas dos cosas que digo, no solo porque estamos definiendo el futuro de quién va a dirigir la institución en los próximos 4 años, sino porque estamos definiendo el futuro para la Universidad Venezolana en materia de gobernanza. Nosotros sabemos que electa la UCB, la primera universidad del país, la más antigua, la más grande, la ubicada en la capital del país, porque además ya tenemos contacto con las otras. En 6 u 8 meses se están abriendo los procesos electorales para la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Carabobo. Es decir, abriendo el proceso de legitimación. Si algo requiere este país es que la reinstitucionalización y el fortalecimiento de todas ellas. Esa es la gran crisis que tenemos, una crisis de institucionalidad. Es decir, un Estado que perdió eso. Y nosotros tenemos que recuperarlo allí donde podamos, en este caso en las universidades. ¿Y cómo se dio el proceso en el interior del país? ¿Cómo transcurrió la jornada? Bueno, allí transcurrió también masivo y normal. Como los núcleos son de menos dimensión, digamos, Barquisimeto, Barcelona, Ciudad Bolívar, la cantidad de electores es menor a Caracas o Maracay, mucho menor. Bueno, transcurrió y rápidamente los resultados estaban. A las 10 de la noche ya estaban los resultados de esos núcleos. Es decir, es mucho más sencilla. También transcurrió y fue masiva, claro, es menor la cantidad, pero los que están allí asistieron. Por ejemplo, en Barquisimeto, donde funciona la Facultad de Arquitectura y un núcleo de la Escuela de Educación, la participación llegó casi al 80%. Hay una enorme expectativa, en nuestra universidad y en el país acerca de que nosotros lo hemos dicho con una frase. En la UCB y en el país lo que queremos es elegir. Y bueno, cada vez que se nos dé la oportunidad no lo vamos a despreciar. Bueno, esperemos que se cumplan las proyecciones y que en esta segunda vuelta los resultados se puedan dar mucho más rápido, ¿no? Bueno, esperemos que sea así y nosotros muy agradecidos con ustedes por estar pendientes de nuestra universidad y de la educación venezolana. Claro que sí. Seguimos en contacto. Feliz día para usted. Gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con José Gregorio Afonso. Él es profesor y además presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten. Ya en breve estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Les presentamos a continuación el pronóstico del tiempo en Venezuela y regresamos con más información.